Gálatas capítulo 5, verso 1, voy a leerles el comienzo, dice: estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo, les digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo se desligaron los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Ahí en primera parte, hasta ahí, hasta el capítulo, hasta el verso 4, Gálatas 5, 1 al 4. Y ahí para poder hacerle un breve resumen, aunque la mayoría quizás ya lo saben, Pablo le escribe esta carta a los Gálatas porque en la iglesia se habían infiltrado, si podemos decirlo de una manera, algunas personas que estaban tratando de llevar a la iglesia que volvieran a las obras de la ley, a tratar de guardar la ley para poder alcanzar la salvación. O sea, la salvación ya no era solamente méritos de Cristo, por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, sino que estaban tratando de introducir que también tenían que guardar la ley de Moisés. La ley de Moisés, cuando decimos la ley de Moisés, se refiere a la ley ceremonial y a la ley civil, vamos a decirle. ¿Qué es esto? Si yo tengo que la ley de Dios la podría fraccionar o dividirla en categorías, por decir una manera, ¿no? O separarla, separaría la ley moral de Dios. La ley moral son las tablas, lo que Dios dio al pueblo, se las dio directamente Dios a la ley en tablas de piedra. Esa no fue escrita en principio por Moisés mientras Dios le dictaba y fue Moisés picando la piedra, sino que Dios directamente le dio la ley moral, la ley de los 10 mandamientos a Moisés en tablas de piedra al pueblo. Después podríamos decir que lo que sigue es la ley de Moisés, la que Dios le dio a Moisés para que él escribiera, que esa ya es la parte ceremonial, que lo van a poder encontrar en Levítico, por ejemplo, y la ley civil, que ya sería parte de cómo los ciudadanos tienen que tratarse y cómo tienen que funcionar como pueblo. Y la ley ceremonial incluía todo lo que son los holocaustos, las ofrendas por los pecados, las ofrendas por las transgresiones, las ofrendas de paz. Eso encerraría la ley ceremonial. Entonces lo que decían estas personas que se han infiltrado en la iglesia es que ya no solamente era necesario el sacrificio de Cristo y creer que Cristo era el Mesías y que Cristo vino a morir en la cruz por nosotros y que pagó el precio por nosotros, sino que estas personas que se habían infiltrado en la iglesia de los Gálatas le decían que también era necesario guardar la ley de Moisés, o sea, guardar estos estatutos ceremoniales, entre ellos la circuncisión, que era una señal que comenzó a través de lo que fue Abraham como señal, Dios mandando a circuncidarse al pueblo y demás, y después vuelve a aparecer en Levítico en el capítulo 12, y de ahí en más se volvió a repetir en el pueblo judío ya como costumbre o como señal del pueblo, de la promesa que le había dado al pueblo Dios. Pero estas personas volvían a introducir esta idea de que debía el pueblo de Dios circuncidarse, el creyente aún en Cristo, y de alguna manera estaban invalidando el sacrificio de Cristo a la cruz. De alguna manera estaban quitándole méritos a Cristo, diciendo, bueno, Cristo no es suficiente, sino que para realmente poder llegar a la presencia de Dios no solamente van a tener que creer en Él, sino que van a tener que guardar estas leyes, llevarlas a cabo y demás. Entonces la carta a los Gálatas, Pablo la escribe como una carta para recordar lo que hizo Cristo por nosotros, realmente para hacerles entender que no hay nada más que debamos agregar, porque en Cristo está todo, Cristo es más que suficiente para nosotros en cuanto a la salvación. Entonces llega un momento, llegamos al capítulo 5,
el capítulo 4, por ejemplo, van a encontrar un título que dice exhortación contra volver a la esclavitud. Imagínense cómo estaría esta iglesia que el apóstol Pablo tuvo que recordarles que no hay otro evangelio. Les hace, no sé si ustedes recuerdan, Pablo les escribe haciéndoles saber que él tuvo que reprender en un momento a Pedro por juntarse con judíos y de alguna manera dejar de lado a los que no eran judíos, o comportarse como un judío como si no conociera a Cristo. Pablo dice en un momento que Pedro era de condenar de una manera por la actitud que estaba teniendo. Esos son los primeros capítulos. Habla, el capítulo 3, que el Espíritu se recibe por la fe. Y le dice, pero empezaron por el Espíritu, van a terminar por la carne. Y llega, después pasa el capítulo 4, que les digo que es una exhortación contra volver a la esclavitud. Y llega al capítulo 5 y Pablo escribe, y ahí de título van a ver que dice, estén firmes en la libertad. Entonces fue lo que les di recién. Estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, les digo que si se circuncidan de nada les aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley, cosa imposible. De Cristo se desligaron los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Entonces yo quería ponernos un poco en contexto a qué entramos en este capítulo 5. Pablo lo que quiere hacer es exhortarlos o de alguna manera refrescarles o animarlos a que entiendan que en Cristo son libres y que no necesitan volver a la esclavitud. Pero él comienza a profundizar y va a empezar a tocar un poco lo que estaba sucediendo en la iglesia. Fíjense qué interesante, porque el verso 5 dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús, verso 6, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, miren lo que vale en Cristo Jesús, sino la fe que obra por el amor. O sea, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que fue dada por el Espíritu, que obra por el amor. O sea, Dios nos da esa fe que va a hacer que nosotros hagamos obras por el amor. Por el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones es que nosotros podemos llevar el amor de Él a través de obras por esa fe que Él nos regaló. Entonces, la señal de la circuncisión no vale nada y tampoco vale si estaban circuncidados o no, sino que lo que vale delante de Dios es esa fe que obra por el amor. Y justamente lo que estaba haciendo Pablo era recordarles lo importante de Cristo y entender que no hay que añadir nada más, solo en Cristo Jesús. Ahora, el 7 dice, ustedes corrían bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Ustedes corrían bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Voy a leerles el 8 y el 9. Esta persuasión no procede de aquel que los llama. Esto que han logrado hacer en ustedes de convencerlos, esto que están ustedes entendiendo que están seguros que ahora la salvación no solamente por Cristo, sino que hay que agregarle obras, no procede de aquel que los llama. ¿Quién los llama? Dios. Eso no procede de Dios. Y el 9 dice, un poco de levadura, un poco de este hongo, leuda toda la masa. A ver, yo pienso en la situación de los Gálatas, y no porque en la congregación nuestra como iglesia local, o en tu congregación, si no sos de nuestra congregación local, pero sí somos del cuerpo de Cristo, tengamos personas infiltradas en este momento tratando de que algunos hermanos tengan que guardar la ley de Moisés para poder llegar a la salvación. En nuestro caso estamos totalmente convencidos y estamos tranquilos
de que entendemos que la salvación es solo por Cristo, solo por la fe, solo por gracia, solo para la gloria de Dios, ¿verdad? Y solo a través de su palabra. Entonces, en eso, quizás si vemos lo que le estaba sucediendo a los Gálatas, no sería lo que nos pueda estar pasando hoy a nosotros como cristianos. Pero fíjense en la enseñanza y lo que estaba sucediendo. Ellos venían corriendo bien. Y el apóstol Pablo hace esta pregunta que a mí me hizo meditar mucho. Capítulo 5, verso 7. Ustedes corrían bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién los estorbó? Ustedes corrían bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Y el 8 dice, esto que ustedes están haciendo o creyendo no procede de aquel que los llamó. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de esto que ustedes están tomando va a pudrir todo lo que son ustedes. Entonces, yo no quiero que hoy lo tomemos como, bueno, iglesia, ¿qué personas estarán tratando de hacernos caer y tropezar en nuestra vida? Cuidémonos. No voy por ese lado, no tiene nada que ver el mensaje de hoy por ese lado. Pero sí quiero hacer un paralelo entre la iglesia de los Gálatas y nuestra vida personal. ¿Sí? O sea, quiero que vos puedas por un momento tomar tu vida y pensarla a la luz de la palabra, colocándote como si fueses vos la iglesia de los Gálatas. Vos sos el templo de Dios. Vos sos el templo del Espíritu Santo. Vos sos parte de la iglesia, pero vamos a tomar como nosotros somos la iglesia de Cristo. Entonces, mirá tu vida y mirá la iglesia de los Gálatas. Fíjate que Pablo lo está reprendiendo. Y el verso 7 le dice, ustedes corrían bien. ¿Qué les estorbó para no obedecer a la verdad? Y esto es algo que Dios ponía de alguna manera en mí y me hacía meditar en mi andar, en mis formas de pensar, en mis formas de sentir, en mis formas de ver la vida cristiana, mi andar en Cristo, mi vida personal, mi vida pastoral, mi vida familiar, en todas las áreas. Y quiero compartírtelo para que vos también puedas mirarte a la luz de la palabra. Quizá puedas estar caminando excelente, o quizás no. Y creo que esta palabra puede ser muy certera para hoy, porque confío que Dios la está trayendo. ¿Quién te estorbó para no obedecer a la verdad? Y si nosotros hacemos el paralelo entre la iglesia y nosotros, en este caso eran personas que estaban estorbando a la congregación como iglesia, ¿no? Pero si lo vemos como persona, la iglesia, como si fuese una persona, vos o yo, ¿qué cosas hay dentro de nosotros? ¿Qué cosas puede estar habiendo dentro tuyo que te puedan estar estorbando si vos venías corriendo bien? Venías bien corriendo esta carrera, este camino angosto, esta carrera como un atleta, venías corriendo bien. ¿Qué cosas están estorbando tu corazón? ¿Qué puede estar estorbando hoy tu corazón? Que no te esté permitiendo seguir creciendo, seguir madurando, seguir llevando a cabo la voluntad de Dios, los propósitos divinos de Dios con tu vida. ¿Cuáles son las cosas que puedan estar en tu corazón, que estés permitiendo que estén ahí, que están estorbando tu carrera? Yo creo que así como Pablo quería reprender y también abrirle los ojos a los Gálatas para que no creyeran en una mentira, creo que Dios también nos permite hoy hacernos esta pregunta para no creer en una mentira. Vos corrías bien. ¿Qué te estorbó para dejar de estar corriendo bien? Acá dice, ustedes corrían bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Entonces, ¿qué te está estorbando dentro tuyo? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué hay en tus sentimientos? ¿Que hay aún cosas dentro tuyo que te puedan estar estorbando, que te impiden obedecer a la verdad? La verdad es Cristo. Hay cosas en tu corazón que te están impidiendo obedecer a la voz de Dios, al llamado de Dios para con tu vida, a poder vivir una vida para Él, por Él, a su servicio. Recuerden, como hablábamos
en la prédica anterior sobre no tener un concepto nuestro más alto, ¿no? Sino pensar de nosotros con cordura y lo importante que es esto para poder saber cómo funcionar como cuerpo y saber que necesitamos el cuerpo de Cristo para poder funcionar los unos con otros. Y aquel cristiano que cree que no es miembro no entiende el cristianismo. O sea, ser hijo de Dios implica ser miembro. Y eso es como el matrimonio. Yo estoy casado y tengo una responsabilidad y un deber como esposo hacia mi esposa. Y el miembro del cuerpo de Cristo tiene una responsabilidad y un deber con Cristo. Porque uno representa a la esposa de Cristo. Entonces tengo un deber con Cristo. Y ese deber de funcionar como iglesia, de funcionar como cuerpo, de necesitarnos, es patente en su palabra, está claro en su palabra. Entonces, acá Pablo les hace esa pregunta, ¿no? Ustedes corrían bien, ¿quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Y yo te pregunto lo mismo, y me lo pregunto a mí, viendo las áreas de mi vida, ¿qué áreas puede haber dentro mío que haya algo que esté estorbando, que no me permita obedecer a la voluntad de Dios? Y te puedes preguntar, ¿hay algo dentro tuyo que te esté estorbando a modo que vos no puedas obedecer a la voluntad de Dios? Y la voluntad de Dios no quiere decir solamente esperar comenzar a tener reuniones formales y servir dentro de una congregación. Puede comenzar desde tu hogar, respetar a tu esposo, respetar a tu esposa, amar a tu esposo, amar a tu esposa, amar a tus hijos. Puede comenzar desde la casa, en tu trabajo. Pueden haber cosas guardadas dentro de tu corazón. Esta semana tuve oportunidad de encontrarme con algunas personas, no necesariamente de la iglesia, y pude ver lo que les estoy compartiendo. Pude ver corazones que tenían cosas guardadas que les estorbaban para poder seguir sus vidas. Ni siquiera estoy hablando de una vida cristiana, pero podía ver cómo estaban sufriendo con cosas acumuladas de años, donde no estaban siendo capaces de poder seguir adelante porque aún habían cosas guardadas en su corazón. Este pasaje me golpeó de modo que pude ver esa vida y decir, wow, eso que estoy leyendo es lo que está pasando allí. ¿Y cuántas veces te puede estar pasando a vos como cristiano? ¿Sabes? Que puedas desear hacer la voluntad de Dios y puedo escucharte hablar y vas a querer hacer la voluntad de Dios y querés servir a Dios y disfrutar de estar en su presencia. Pero ahora, a la hora de llevar adelante la vida cristiana, te encontrás con obstáculos que no necesariamente están afuera tuyo, sino que están dentro tuyo. Áreas en tu vida que aún siguen ahí, latentes, siguen allí demandando que vos quites la mirada de Dios y te quieras justificar, que quieras justificarte por obras, quieras justificar tus hechos, tus reacciones, tus pensamientos, tus argumentos, porque entendés que son válidos, pero a la luz de la palabra de Dios. Pablo le dice a los Gálatas, y Dios nos dice hoy, ustedes corrían bien. ¿Qué les estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que los llama. Esto que ustedes abrazaron y están creyendo hoy no procede de Dios. Y quizá hayan cosas dentro tuyo que no creas que necesiten de tu vida arrepentimiento, o sea, dejar de pensar de esa manera, eliminarlo de tu mente, rechazarlo, sacarlo de tu vida, de tu corazón, de las áreas que vos creas que puedan estar ahí estorbando, molestando, que no te permitan caminar delante de Dios con una conciencia tranquila. A veces hay cosas dentro nuestro que a la hora de tener que avanzar, nos encontramos que estamos siendo limitados y limitamos al resto como cuerpos de Cristo porque aún pueden haber asperezas dentro nuestro, pueden haber debilidades, pecados, errores que guardamos abrazándolos porque los queremos ahí. Otros no los soltamos por miedo, situaciones que no avanzamos por miedo. A veces son dolores, angustias, rencores, lo que quieras colocar. Hay cosas dentro de nuestro corazón muchas veces que van a nacer o que están ahí y que van a levantarse en contra de la voluntad de Dios. Y que si nosotros las abrazamos, las acobijamos, las cuidamos, muchas veces
porque no queremos que salgan o porque no queremos de alguna manera perderlas, porque también a veces desde nuestro temperamento o de nuestro carácter nosotros mismos muchas veces tomamos desde el área no trabajada por Dios en nosotros, desde el carácter no trabajado, hacemos como una caparazón, ¿no? Un caparazón, acaparamos, nos ponemos duros en ciertos aspectos y abrazamos la bandera, ¿no? Del yo, del ego. Y bueno, Dios, en esta parte sigo comandando yo, porque si tengo que proceder de cierta manera o cierta forma, me va a demandar algo que yo no estoy dispuesto a hacer. Y bueno, ahí no está Cristo. Ese convencimiento que estás teniendo, esa parte en tu vida que vos asumís con orgullo y te parás firme, como muy orgulloso de lo que estás sintiendo, no está nada más lejos que de la voluntad de Dios. Por eso te digo, o sea, ellos como iglesia tenían que verse, porque Pablo les está diciendo, ¿quién los está estorbando para no obedecer a la verdad de Cristo? Ya no necesitan hacer más nada para llegar al cielo. Cristo lo hizo por ustedes. Ustedes deben de obedecer la voluntad de Dios, la palabra de Dios y vivir en libertad. Ya no vale en momentos difíciles, cuando... No, pero fíjate todo lo que yo hago siempre, y todo lo que hice, y lo que hago por los demás, y lo que hice por esto o lo otro. Todas esas cosas deben de ser con un corazón en gratitud hacia Dios. Y no porque esas cosas me van a hacer calificar, o esas cosas que yo haga son las que realmente me califican a mí para llegar al cielo. No, Cristo es mucho más que eso. Es mucho más. Entonces yo, mirando la palabra, mirando esa pregunta, esta persuasión no viene del que lo llama, el que nos llama es Dios. O sea, estas cosas que te hicieron, que estás convencido que son correctas, o convencida, o que son permitidas por Dios, no lo son. Muchas cosas que hay dentro nuestro no están correctamente bien y no tienen que estar ahí. Tienen que morir. Tienen que ser crucificadas, tienen que ser despojadas, tienen que ser abandonadas, tienen que ser rechazadas por nosotros. Y si las abrazamos, van a estorbarnos y no vamos a poder obedecer con libertad a la verdad de Cristo. Argumentos, cosmovisión, la forma en la que yo veo la realidad, lo que a mí me parece, cuando lo colocamos por encima de la palabra de Dios y no... con un sustento a la palabra de Dios, ¿no? Mi forma de ver la realidad va a tener errores, obviamente, pero cuando yo abrazo una verdad que no es la verdad de Cristo, ya no es la verdad, me explico, es una mentira, y eso va a llevar que mi vida se estanque y ya no corra bien. Va a haber un momento en que Dios me va a querer confrontar en una situación y yo no voy a poder proceder con libertad, porque eso estaba guardado dentro de mi corazón bien escondido. Y va a salir a luz. En algún momento Dios va a decir, vos vas a sacudir el árbol, va a decir, va a tener que caer este fruto que todavía no aparece, y te voy a sacudir porque tiene que aparecer. Y va a venir el momento de tribulación, el momento de disciplina, para que puedas madurar, para que puedas crecer. Y vas a poder gritar, patalear, enojarte con todo el mundo, ofenderte. Pero la realidad es que Cristo nos llama a madurar, a ir en aumento, como la luz de la aurora. Así es la vida del justo, la vida del cristiano, no por sus propios méritos, sino por el favor de Cristo, por el trabajo del Espíritu Santo en la vida del creyente a través de esa relación personal entre Dios y sus hijos. Fíjate que el verso 9 dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Ese hongo, esa poquita cosa que estás guardando en tu corazón, echa a perder todo lo otro hermoso que Cristo quiere hacer y puede estar haciendo a través tuyo y en vos. Tenés talentos, podés tener llamados de Dios, podés tener un montón de cosas que quizá yo desconozco, que Dios las colocó en vos, que Dios piensa hacer a través tuyo.
y nos sublevamos. Nos levantamos en contra de Él porque preferimos que esté ese hongo que pudre todo lo otro, ¿tá? Que echa a perder todo lo otro que Dios viene trabajando en nuestra vida, o que hacemos, o que decimos, o que expresamos, o que nos esforzamos. Se echa todo a perder. ¿Pero por qué se echa todo a perder? ¿Por qué no da fruto? ¿Por qué no se mantiene en el tiempo? ¿Por qué no es perseverante, constante lo que hago y todo se cae? Porque si aunque estoy creyendo que estoy edificando en la roca, con que un pilar nomás no esté sobre la roca y esté sobre la arena, se va a venir todo abajo. Hay algo que está estorbando tu corazón, hay un pecado, hay un error que estás abrazando como verdad. Con orgullo lo estás cuidando dentro tuyo. Y no te va a permitir crecer. Y no te va a permitir madurar. Y tenemos que madurar. Un poco de levadura leuda toda la masa. Pablo diciéndose a los Gálatas: hey, con 1, 2, 3 hermanos infiltrados dentro de nuestra congregación que los hayan convencido a ustedes de que Cristo no es suficiente, se echa a perder toda su congregación. Eso es lo que les estaba diciendo Pablo a los Gálatas. Dios nos guarde de una situación así donde las personas entren a la congregación con intenciones de judaizarnos a nosotros, volver a la ley, aplicarnos costumbres hebreas, judías, que no tienen nada que ver con Cristo. No tienen nada que ver con Cristo. Ni las danzas, ni los shofar, ni diezmo. Nada de estas cosas tienen que ver con Cristo. Todo eso fue sombra de lo que iba a venir a hacer Cristo en la cruz por nosotros. Y fíjate qué importante, que gracias a Dios como iglesia yo confío de que estamos bien parados en este aspecto. Pero si lo vemos, lo que Pablo exhortaba a la congregación, llevándolo a la vida personal de nosotros como cristianos, quizás no sea hasta este pecado de querer justificarnos en la ley de Moisés, pero sí caemos en querer justificarnos en una propia ley, cuando guardamos cosas dentro nuestro y asumimos que las queremos tener ahí y no queremos soltarlas. Pero Cristo murió por vos. Jesús sufrió tu paga. Lo que vos tenías que sufrir, lo que vos tenías que padecer, Cristo murió por tus pecados. Cristo murió por tus pecados. Y vos, aún entendiendo en parte esto, no en su total profundidad, entendiendo que hoy, por la gracia de Dios, por los méritos de Cristo, alcanzaste la salvación, pretendés de alguna manera seguir guardando o permitiendo lo que habite o que sea parte de tu corazón o de tu vida, algunas cosas que están estorbando tu vida para que vos puedas correr bien y puedas obedecer a la verdad de Cristo. Ese poquito echa a perder todo lo otro que te estás esforzando. Tenés que ir directo al punto donde más te va a doler. Lo que más está guardado, lo que más está escondido, Dios te va a poner cara a cara con ese problema el día de mañana. Es como una antesala, esto es un gran aviso de Dios. Porque si empezó la obra en vos, confiamos plenamente en su palabra que dice que Él termina y perfecciona lo que comenzó. Entonces, si Él perfecciona lo que comenzó, sería bueno que escuchemos el mensaje y digamos, podemos responder rápidamente a esta verdad, volvernos rápidamente a Él y evitar una cantidad de sufrimiento y de dolor que todavía no ha llegado por estar guardando esto y no poder correr rectamente ni abrazando la verdad, obedeciendo la verdad de Cristo. El verso 1 del capítulo 5 dice: estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cristo te hizo libre. ¿Qué necesidad? Yo decía a un grupo de personas no cristianas, le decía, ¿qué necesidad de que en tu vida sigas viviendo con rencor o con dolor? ¿Qué necesidad hay? Si vos estás viendo el dolor ajeno y no sentís dolor por ver al otro sufrir, ¿cómo vas a querer guardar eso dentro tuyo todavía? Hoy tenés la capacidad de poder perdonar. Nosotros como cristianos más aún,
Estamos llamados a poder responder con misericordia, con gracia. Porque fuimos recibidos por Dios con misericordia y por su gracia. Y Él nos llama a ser imitadores de Él. ¿Cómo no lo vamos a hacer con los demás? Estamos pateando contra Dios. Es como patear contra su voluntad y vamos a terminar mal. Podríamos salir corriendo como Jonás, vamos a querer escondernos como Elías. Pero tarde o temprano vamos a encontrarnos con el Señor nuevamente y vamos a tener que dar cuentas y vamos a tener que responder. Quiero leerles un poquito más cómo sigue esto, que está bien interesante. Dice el verso 10, yo confío respecto de ustedes en el Señor, que no pensarán de otro modo, más el que los perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Pablo no sabía quiénes eran esas personas que se habían infiltrado en la iglesia a contaminar a los hermanos para que crean que la salvación no era solamente por Cristo. Pero Pablo les decía, yo confío respecto a ustedes en el Señor, que no van a pensar de otro modo, sino que van a estar sujetos a la verdad de Cristo. Y yo confío en Dios que ustedes no van a querer ni desean todavía seguir abrazando y agarrando esas mentiras como si fuesen verdades en su corazón. El 11 dice, y yo hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Lo que el apóstol Pablo les decía ahí es, bueno, si yo predicara la circuncisión como creen ustedes que hay que predicarla, porque ustedes dicen que ahora no son solo salvos a través de Cristo, sino que hay que predicar la circuncisión. Bueno, si yo predico la circuncisión, ¿por qué me están persiguiendo entonces? ¿Por qué? Porque Cristo es suficiente, si no, la cruz no tendría ninguna validez. Pero por algo me están persiguiendo. Porque Cristo es suficiente. Y las obras ya no cuentan para poder llegar al cielo. Ahora, fíjense lo que dice el 12. Ojalá se mutilasen los que los perturban. Miren la expresión de Pablo acá, podemos tomarla como de dos maneras. Ojalá se mutilasen los que los perturban. ¿Por qué? Porque estas personas que los perturbaban, ¿qué estaban diciendo? Tienen que circuncidarse. Esa es la señal, la circuncisión. Tienen que circuncidarse para poder llegar al cielo. Tienen que guardar la ley de Moisés. Y sabemos que la circuncisión era esa operación, operación quirúrgica donde el prepucio era cortado en el 8º día de nacimiento del bebé. Esa era la señal, ¿no? Ahora, Pablo le dice, ojalá se mutilasen los que los perturban. No te estoy diciendo que tengan un corte del prepucio. No, que se mutilasen, que queden eunucos. Ojalá quedaran eunucos los que los están perturbando. Y de alguna manera también lo que está diciendo, tomándolo como la iglesia de los Gálatas, Pablo les está diciendo, ojalá que esas personas sean mutiladas de su congregación. Tomándolo de las dos maneras es correcta, porque él hace referencia a la señal de la circuncisión y habla de mutilar, como diciendo, bueno, ellos les está pidiendo esto, ellos les están haciendo creer esto, bueno, que Dios permita que les pase esto, porque los están perturbando. Me gusta mucho cómo Pablo muestra el amor hacia aquellos que él ha abrazado y les ha predicado el Evangelio. Como él demuestra ese celo por los que Dios ha llamado y cómo los defiende. Me gusta mucho la actitud que él pone en ese pasaje. Y el deseo de Pablo es el deseo de cualquiera de nosotros cuando vemos a alguien que está corriendo de manera equivocada la carrera de la fe. Ojalá que lo que te está perturbando sea mutilado de tu vida. Y eso es mi deseo también. Ojalá que lo que te está no permitiendo correr legítimamente sea mutilado de tu corazón, de tus sentimientos, de tu mente. Lo que no te está dejando crecer o avanzar sea desarraigado de tu vida. Ojalá.
Dios lo haga pronto en vos. Vos lo puedas ver y se lo puedas pedir al Señor. Señor, saca esto de mí, yo no quiero más esto. Esto no me está dejando crecer. Esta actitud, esta forma de responder, esta forma de hablar, esta forma de cerrarme, esta forma de aislarme, esta forma de mentir, esta forma de hablar lo que no debo hablar, esta forma de sentir lo que no tengo que sentir, esta forma de decir, de hablar, de responder, lo que quieras, lo que haya ahí, que vos sepas que te está frenando correr legítimamente y obedecer a Dios. Mi deseo es que eso sea mutilado, que eso sea desarraigado de tu corazón. Verso 13. Dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Hermanos, ustedes fueron a libertad llamados. Y sos libre en Cristo Jesús. Ahora, esta libertad que Él te dio, esta nueva vida que Él te dio, todo lo que estás viviendo es por gracia. En el momento que vos me estás mirando atrás de una cámara, tenés que entender que todo lo que tenés a tu alrededor, incluso esta cámara en la que me estás mirando, o la pantalla en la que me estás mirando, es por pura gracia de Dios. Pura gracia de Dios. Solo su gracia. Ahora, no uses esta gracia como ocasión para la carne, para tus malos deseos. Y ahí la carne puede también representar el yo, que en latín el yo es ego. El ego es lo que muchas veces te frena a hacer la voluntad de Dios. El yo incrustado dentro tuyo todavía. Que no quiere tomar el trono de tu corazón, el que una vez rendiste a Cristo. En ciertos aspectos, en ciertos momentos de tu vida, parece que quiere volver y sentarse de donde una vez fue destronado. El yo, el ego. El ego es lo que muchas veces va a hacer que sigas abrazando el pecado. No uses esta libertad en Cristo como ocasión para la carne, sino serví por amor, porque la fe en Cristo Jesús lleva a las obras por amor, como leíamos en el verso 6, que decía que en Cristo Jesús lo que vale es la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Entonces, ¿cómo es? Dios me dio fe, sí, y tengo que orar. Y mira lo que me dice, que obra por el amor. Entonces dice, si no, sírvanse por amor los unos a los otros. Y si Él te salvó, y vos tendrías que estar condenado, no tendrías que vivir, ya sabés que si vivías de otra forma ibas a terminar condenado. Y quizá muchos de nosotros hubiésemos terminado muertos, físicamente hablando, además de espiritualmente, si Cristo no hubiese llegado a nosotros. ¿Cómo pretendemos muchas veces olvidar el sacrificio de la cruz? El cambio radical que hizo Cristo en nuestras vidas para mirarnos a nosotros mismos, abrazar con orgullo y con ego nuestros malos deseos y no querer vivir para la gloria de Él. Si no, sírvanse por amor los unos a los otros. Es por amor, pero ese amor no puede decir que no lo tenés, porque la palabra dice que Dios derramó su amor en nuestros corazones. Y yo no lo tengo ni siquiera anotado, pero a ver si lo tengo acá. Voy a leerles un pasaje. Y es un pasaje que a mí es lo que le decía recién, no me puedo justificar delante de este pasaje, de esta palabra. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en tu corazón y en el mío por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios, vos lo tenés y yo lo tengo, ¿cómo no lo voy a ir a dar? La manera de matar la carne, despojarnos de la carne y no darle ocasión a nuestra carne sirviéndonos unos a otros por amor.
Lo que más deseo en mi vida es poder servir a Cristo, sirviendo a los que Él ha salvado, a sus hijos, a los que por amor Él se entregó. Es un privilegio. Sírvanse por amor los unos a los otros. Y el 14. Porque toda la ley, les recuerda a Pablo a los Gálatas. ¡Ey, escuchen bien! Miren en qué se resume la ley, no se lo olviden. No se trata de alcanzar la salvación por Cristo y por las obras, sino que se trata de que porque somos salvos en Cristo, por sus méritos, vamos a vivir una vida en agradecimiento a Él, amando lo que Él ama. No te olvides nunca de eso. Es por lo que Él hizo que nosotros vivimos en agradecimiento a Él. Y les dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, yo en esto también frené un momento y pensé, bueno, a veces hablamos de amar y sabemos qué es amar, de alguna manera, ¿no? O más o menos. El otro día se lo intentaba explicar a mi esposa y se lo quise poner con otro ejemplo que terminé medio enredado. Le digo, bueno, espero que me hayas entendido. Igual cuando lo predique lo vas a poder entender mejor. Porque tampoco quería contarle todo lo que iba a compartir hoy, sino pero quería empezar de una manera a poder ministrar en estos puntos que obviamente siempre se los comparto y siempre estoy compartiéndole de alguna manera u otra la palabra de Dios. Pero muchas veces yo decía, sabemos lo que es querer, pero no pensamos qué es no querer. O en este caso, dice que la ley se cumple en esta palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está perfecto, tengo que amar. Ahora, ¿qué no es amar? Porque amar, bueno, es esto, es lo otro, bueno, pero ¿qué no es amar? Entonces, yo quería leerles un pasaje que lo anoté acá, estuve leyendo un poco mucho, si está bien la expresión, y quiero leerles unos pasajes que están en Levítico capítulo 19, que más allá que sea parte de la ley de Moisés, obviamente que está empapada todo el tiempo de la voluntad de Dios y de la verdad de Dios, ¿no? Y es la palabra de Dios misma a través de Moisés. Cuando decimos la ley de Moisés es porque Dios se la dictó a Moisés y Moisés la escribió, en diferente a la ley moral de Dios que fue dada directamente de Dios. Pero el capítulo 19 de Levítico dice leyes de santidad y de justicia. Eso ya me gustó. Cuando lo leí, cuando llegué ahí, me encantó. Leyes de santidad y justicia. No se los voy a leer todos, pero quiero leerles 3 pasajes de ahí para que entendamos qué es amar al prójimo según lo había dejado escrito Moisés a través de lo que Dios le había dicho. Fíjense qué interesante. Vamos a leer Levítico 19, versos 16, 17 y 18. Dice, Levítico 19, 16. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Atentar contra la vida de tu prójimo es emprender en contra o violentar la vida de tu prójimo. Ahora, esto que estamos leyendo es no amar. Si vos haces esto, no estás amando. O sea, si vos decís, sí, yo amo a mis hermanos, pero practico esto, no estás amando, por decirlo de una manera. ¿Tá? Entonces, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Es el 16. Fíjense lo que dice el 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Otra versión dice, no alimentes odios en secreto. Esa es la nueva versión internacional. Si ustedes la buscan después está muy buena esa traducción allí. Dice,
no alimentes odios secretos en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Esto que está llamando a hacer es amar al otro. Si yo aborrezco a mi hermano en mi corazón y no razono con el prójimo, no razono con el otro, para no participar en pecado. ¿Por qué estoy participando en pecado? Por lo que guardo dentro mío. No estoy amando. Si yo estoy alimentando odios secretos, no estoy amando. Entonces me llama a no aborrecer a mi hermano en mi corazón, razonar con el prójimo para que no participe, yo no participe de su pecado. Eso fue el verso 17. Y el verso 18, miren lo que dice. Para mí es maravilloso. Estos tres pasajes encierran a grosso modo que es amar al prójimo. El 18 dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Son tu familia en la fe, son tus hermanos. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová, yo el Señor, yo Yahvé. Estos tres son como una explicación, en grosso modo, de lo que es el resumen. En esta palabra se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué encierra? Bueno, encierra no ser una persona que esté chismeando entre el pueblo de Dios. Encierra que no voy a estar atentando o emprendiendo de manera violenta contra el prójimo. Encierra que no voy a estar aborreciendo a mi hermano en mi corazón. No voy a estar alimentando odios de manera secreta dentro mío, acumulando. Voy a razonar con el prójimo para yo no estar participando de su pecado. No voy a procurar vengarme. No voy a procurar venganza. Sino que dice que tampoco voy a guardar rencor a los hijos de tu pueblo. Sino que voy a amar al prójimo como a mí mismo. No guardar rencor. Hermanos, yo el otro día vuelvo a lo mismo. Esta situación que me tocó vivir me hizo poder ver, y obviamente que mi corazón se entristeció y se dolió y se conmovió profundamente por lo que estaba escuchando. Personas que guardaban rencor de años en sus corazones. Puedo decir que estas tres cosas que les acabo de leer, estos tres pasajes, ellos estaban en infracción, no todos, ¿no? Sino que en un cierto momento pude escuchar y pude ver que el chisme podía estar presente, el aborrecer a otros, el sentir rencor en sus corazones, el alimentar el odio en secreto, estaban en sus corazones. No son cristianos. Pero yo pienso que esto está escrito para los cristianos. Yo pienso y veo que esto está escrito para vos y para mí. O sea, como hijo de Dios podés deslizarte de una manera y tropezar en este tipo de cosas. Entonces, ¿qué cosas puedan estar estorbando tu corazón que no te permiten obedecer a la verdad? Quizás cosas de las que acabo de leer. Quizás cosas que no leí, pero el Espíritu Santo pueda estar de alguna manera quebrantando tu corazón o guiándote al arrepentimiento, porque la misma palabra te está mostrando y te está haciendo que te veas y te estás examinando y estás descubriendo cuáles son las cosas que están en tu corazón mal. Y el Espíritu nos guía al arrepentimiento, y quizás lo que puedas estar sintiendo ahora es arrepentimiento y darle gracias a Dios porque Dios te permite arrepentirte, ¿no? Una y otra vez nos permite que podamos volver a Él en arrepentimiento y decir, bueno, a mí me tocó ver una situación en la que vi otros corazones y decir, bueno, yo eso no lo quiero en mi vida. No quiero vivir así. No quiero vivir así. Eso no lo quiero en mi vida. Y me encontraba con Gálatas 5 y encontraba toda esta explicación de Pablo.
y de nuestros hermanos en Gálatas que estaban sufriendo, estaban pasando esta situación, donde estaban siendo engañados, donde estaban abrazando verdades que no eran verdades, eran mentiras, como verdades absolutas, donde creían que ya la salvación no solamente era por Cristo, sino que las obras importaban, guardar, circuncidarse, etc. Y hacían inválida de una manera la cruz de Cristo. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos como... no porque sea ineficiente la cruz de Cristo, jamás, sino que nosotros, con nuestros hechos, con nuestras palabras, con lo que atesoramos en el corazón, parece que hacemos ineficiente el sacrificio de la cruz que hizo por vos y por mí. Parece que no haya pasado nada en nuestra vida. Parece que Cristo nunca vino a salvarnos, que nunca se entregó por nosotros. El último verso dice del capítulo 5 de Gálatas, el último verso quiero decir el verso 15, ¿no? De la primera parte. La segunda parte ya se las prediqué la vez anterior. Pero dice, pero si se muerden y se comen unos a otros, miren que también no se consuman unos a otros. ¿Por qué? Porque la iglesia de Gálatas, algunos estaban creyendo esto, otros no, y ya habían diferencias, y habían ataques, y ya no estaba funcionando de manera el amor, no estaba operando el amor, ni para tratar de los asuntos. No razonaban con el prójimo para no también ser pecadores, sino que habían confrontamientos que no eran en el espíritu. Pablo después en el 5 en Gálatas 5 sigue explicando qué es los deseos de la carne y qué es el fruto del Espíritu Santo, para que entiendan y recuerden cómo deben manejarse y funcionar durante la vida. No podés pasar por alto y decir, bueno, yo quiero vivir mi vida como a mí me parece, con el carácter que tengo, me querés así, si no, no me querés. No, todo eso no aplica para el Hijo de Dios. Yo me duelo cuando funciono como a mí me parece, cuando mi carácter domina y no el de Cristo. No me siento bien, sé que peco, sé que me equivoco, no me siento feliz y quiero cambiar, no quiero que eso esté dentro mío. Y también deseo que así sea con vos. Que vos puedas hoy tomarte ese tiempo y decir, bueno, yo sé que hay cosas dentro mío que me están de alguna manera estorbando y no me están dejando correr bien esta carrera de la fe. No puedo engañar a nadie. Si Dios me trae esta palabra y yo la estoy escuchando es porque Dios me ama y Dios te ama y nos pide que esas pocas cosas que aún están allí dentro sean mutiladas, sacalas, pedirles que te las arranque. Acá hablaba de no ser chismoso, de no alimentar odios escondidos en nuestro corazón, de no guardar rencor. Y si lo está diciendo en Levítico, en Gálatas lo vuelve a recordar. En esta palabra se resume toda la ley: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los problemas que estaban viviendo cuando el Señor le entrega la ley ceremonial a Moisés, y los problemas que vivía el pueblo en aquel tiempo, los problemas que vivía la iglesia cuando el apóstol Pablo escribe las cartas, y los problemas que podemos vivir hoy como cristianos, son los mismos. Todos están dentro de nuestro corazón, nacen de un corazón que todavía sigue y necesita ser santificado. Por eso su palabra es tan viva y tan vigente, porque no trata asuntos volátiles, trata asuntos espirituales del alma, que pueden ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Pero tomate en serio esto. Tomate en serio la vida cristiana. Tomala con responsabilidad. No juguemos a ser cristianos. No digamos, bueno, entonces prefiero seguir guardando y atesorando esto en mi corazón porque no sirvo para ser cristiano. Todas esas cosas infantiles, tenemos que despojarnos de eso. Hay que crecer y madurar en la vida cristiana. No es me quedo sentado y Dios va a hacer la obra. Es una responsabilidad tuya y una responsabilidad mía madurar, tomarte en serio y decir, bueno, esto no corre más en mi vida. Esto no quiero que esté más dentro mío. Señor, por favor, hacé algo, dame ideas, generame nuevos hábitos. Necesito cambiar mi mirada, sacarla de donde la estoy poniendo y ponerla donde debo poner mi mirada para poder servirte como corresponde. Porque no quiero seguir viviendo así. No me siento bien viviendo así.
para terminar, en Gálatas 6, voy a leerles Gálatas 6, 7, versos 7, 8, 9 y 10. Se los voy a leer y terminamos con esto. Miren cómo termina la carta el apóstol Pablo, ¿no? O cómo la comienza a terminar, porque ahí casi es el final de la carta. Dice, no se engañen. No se engañen. No te engañes. ¿Estás escuchando esta palabra? Por favor, no te engañes. Por favor. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Si vos seguís tratando de esquivar estas palabras, estás haciendo como, o estás creyendo que puedes burlar a Dios. Y Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, para su yo, para su ego, porque el que trabaja, el que siembra para su carne, de la carne segará, recogerá corrupción, recogerá el fruto de perdición. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, recogerá el fruto de vida eterna. Gloria a Dios, qué increíble. Si yo sigo de una manera sembrando, trabajando en las áreas de la carne, sembrando en la carne, lo único que estoy haciendo es que todo se eche a perder. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Miren cómo sigue, no nos cansemos, no te canses, seguí adelante. No te canses, seguí adelante. No te canses, seguí. Un poco más, un poco más. No nos cansemos, pues de hacer bien. Seguí haciendo bien. Yo quiero hacerte bien. Yo quiero poder hacerte bien. Y deseo que también vos puedas hacer bien a los demás. No te canses pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, o sea, recogeremos el fruto, si nos desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia. Familia, ¿escuchaste? Perteneces a una familia espiritual, a la familia de la fe. Si te creíste que no tenías familia, tenés familia en Cristo Jesús. Muchas veces no nos gusta la familia que nos toca, ¿verdad? No pedimos nacer en esta familia. Bueno, tampoco pediste nacer en esta familia espiritual, pero perteneces a esta familia espiritual. Amala, amala. Dios nos llama a amarlo. Amá lo que Él ama. Serví a quien Él vino a servir. Y mayormente a lo de la familia de la fe. Que Dios nos ayude a despojarnos de esas cosas que puedan estar dentro nuestro. Correr esta carrera de la fe sin nada que nos estorbe, que no nos permita hacer su voluntad. Realmente es un tiempo mundialmente tan diferente a lo que hayamos vivido en otros tiempos, de otras maneras, y la forma de vivir ha cambiado para muchos y va a seguir cambiando y capaz se vuelva cada vez más difícil, pero los problemas que realmente la gente está viviendo y está teniendo son siempre iguales. No hay nada nuevo debajo del sol. Los problemas son del corazón, es el pecado, y como hijos de Dios seguimos luchando contra él. Debemos seguir despojándonos. Cristo nos llama a entender que Él es más que suficiente. Serví a Jesús. No te olvides de lo que Él hizo por vos. Tenelo bien presente el sacrificio. Y viví para Él. No hay mejor paga, no hay más satisfacción más grande. Y no vas a encontrar satisfacción más grande en tu vida, en tu alma, en tu mente, en tu corazón, que servir a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. No hay nada más hermoso que poder sentirte útil en las manos de Dios. Y no te puede limitar no tener una reunión congregacional, por favor. No te puede limitar. Tenés todo a tu alcance para servir a Cristo. No hay peros. Yo respeto a todos los que ponen peros. Los respeto. A todos. Dentro de nuestra congregación y fuera. Pero no hay peros para servir a Cristo.
Servilo con lo que tenés. ¿Dónde estás? ¿Dónde te encontrás? Y si tenés que visionar hacia adelante o expandir, hacelo para glorificar a Dios. Y si es para su gloria, Dios va a respaldar lo que hagas. Pero para la gloria de Dios, sujeto a su palabra, sujeto a sus parámetros, sin pasar por arriba de nadie, sin emocionalismos, espiritualmente hablando, buscando madurar, buscando un carácter íntegro, buscando cambiar, buscando perdonar, sanar. Y hasta acá les comparto. No puedo leerlos, si han escrito, si han puesto algo durante la palabra, pero realmente espero que el Señor los haya bendecido, que la palabra haya calado en sus corazones y que pueda estar obrando en sus corazones. Sigan adelante, no bajen los brazos. Dentro de poco vamos a poder estar todos juntos con el favor del Señor, pero sigan adelante. Demuestren que Cristo pagó en la cruz por ustedes y que salvó sus vidas. Demuéstrenlo para su gloria, no mostrándolo porque lo tenemos que mostrar, sino para su gloria. Vivan para Él. Les mando un abrazo a todos, que Dios los bendiga mucho. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto. Un abrazo para todos, gracias por estar ahí. Oren por nosotros como nosotros oramos por ustedes. Los quiero a todos, los amo un montón. Nos vemos pronto.